A primera vista, ¿qué pueden tener en común un enigma musical que nadie ha resuelto y una voz divina silenciada hace milenios? Pues aunque parezca mentira, ambos nos cuentan una historia muy parecida. Una historia que no va sobre lo que se dice, sino sobre aquello que, que hemos dejado de escuchar. Hoy vamos a explorar esa conexión tan fascinante. Venga, vamos a empezar por aquí. Lo que estamos viendo es el cifrado Dorabella. Es el punto de partida ideal porque es un misterio real, tangible, que nos dejó una figura histórica que seguro que a todo el mundo le suena. Y esta es la pregunta del millón, la que lleva más de un siglo volviendo locos a criptógrafos y a musicólogos. ¿Qué se esconde en este trozo de papel? ¿Qué secreto ha aguantado tanto tiempo sin ser revelado? Vamos a ponerle nombre y apellidos. El autor es Sir Edward Elgar, el famoso compositor. La destinataria, su amiga Dora Penny. Y el mensaje, son 87 caracteres rarísimos, hechos con semicírculos, que a día de hoy nadie, absolutamente nadie, ha podido descifrar. De hecho, es que ni la propia Dora Penny supo jamás lo que ponía. Y ojo, porque esto es clave para entenderlo todo. Para Elgar, los puzzles y los acertijos no eran un simple pasatiempo, que va, formaban parte de su manera de ser, de su forma de ver el mundo. Le flipaban los mensajes secretos, y esa pasión la llevaría a su máxima expresión en su obra más importante. Y con esto pasamos de una nota personal a su obra cumbre. Las variaciones Enigma no son solo una pieza musical increíble, son el rompecabezas definitivo de Elgar, su gran juego con el mundo. Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque no estamos hablando de un solo misterio, sino de dos. Es como una muñeca rusa de enigmas. Uno de ellos es un juego bastante ingenioso que tiene que ver con sus amigos. El otro es mucho más profundo, mucho más abstracto. Vale, el primer enigma, el que sí está resuelto, es básicamente una galería de retratos musicales. Cada variación es la descripción de un amigo suyo. Por ejemplo, la novena, Nimrod, que es famosísima, es un homenaje súper emotivo a su mejor amigo Jagger. Y la décima, llamada Dorabella, retrata a la misma Dora Penny del cifrado, incluso imita su ligero tartamudeo con la música. Pero, claro, resolver esto solo nos abre la puerta al verdadero misterio. Y aquí está el meollo de la cuestión. El propio Elgar dijo que hay otra melodía, una muy famosa que todo el mundo conocería, que encaja a la perfección con la suya, pero que nunca suena en la pieza. Es como un fantasma musical que está ahí todo el rato, sin que lo oigamos. Ese, según él, era el verdadero tema. Claro, con los años ha habido 1000 intentos de adivinar esa melodía fantasma. La teoría más popular dice que es Auld Lang Syne, la canción de las despedidas, y es verdad que musicalmente encaja. Pero hay un pequeño gran problema. Cuando se lo preguntaron a Elgar, lo negó en rotundo. Dijo que ni de broma. Así que el secreto, al final, se lo llevó a la tumba. Y ahora vamos a dar un giro. Dejamos los juegos de ingenio de un compositor y nos vamos a meter en un misterio muchísimo más antiguo y, la verdad, más profundo. Porque la idea de una voz oculta o de un mensaje que se pierde no es solo cosa de la música. A veces es la base sobre la que se construye la historia y la autoridad. Esta frase es potentísima. Nos transporta a un tiempo casi mítico, a un mundo donde la sabiduría no era una idea abstracta, sino una presencia real, una entidad que tenía su propia voz. Una presencia, por cierto, femenina. En muchas tradiciones antiguas, la sabiduría era un ser. Sofía para los griegos, Chokma para los hebreos. La describen como una figura cósmica, casi una arquitecta divina, que estuvo ahí en la creación del mundo. Y lo más importante de todo es que habla en primera persona. Tiene una voz propia, autónoma. Y aquí es donde ocurre algo muy sutil pero a la vez trascendental. En el libro de los Proverbios, al principio, es Sofía quien habla. Grita en las calles, dice, yo estaba allí cuando. Pero a medida que el texto avanza, la voz cambia. De repente ya no es Sofía la que habla, sino que es el rey Salomón el que habla sobre ella. El sujeto que hablaba se convierte en un objeto del que se habla. Su voz queda enmarcada, controlada. Y claro, este cambio no es una casualidad. Lo que revela es un patrón, un mecanismo que se ha repetido una y otra vez a lo largo de la historia para transferir la autoridad de un lugar a otro. Es casi como una receta, y los pasos son casi siempre los mismos. Primero, hay una fuente de conocimiento o de creación, muchas veces femenina. Segundo, una figura de autoridad masculina se la encuentra. Tercero, esa autoridad reinterpreta la voz original, la mete dentro de su propio discurso. Y cuarto, con el tiempo, la autoridad se lleva todo el mérito, y la voz original, pues, simplemente se desvanece. Y si alguien piensa que esto es un caso aislado, para nada. Pensemos en el oráculo de Delfos. La que hablaba en trance era siempre una mujer, una sacerdotisa, pero las profecías se atribuían al dios Apolo.
O en Egipto. La diosa Seshat era la inventora de la escritura, pero poco a poco el dios Tot fue asumiendo ese papel. El patrón está clarísimo. Una voz femenina origina, una autoridad masculina se apropia. Y así llegamos al final, donde estas dos historias, la de Elgar y la de Sofía, que parecían tan distintas, de repente conectan. Las dos nos hablan de la misma búsqueda, una búsqueda muy humana, la de encontrar una verdad oculta, ese tema que recorre toda la obra pero que no se toca. Y esta imagen lo resume todo a la perfección. Por un lado tenemos a Elgar, un hombre que creaba enigmas por puro placer, dejándonos un secreto que seguramente nunca resolveremos. Por otro, la historia de Sofía, una voz que no se ocultó como un juego, sino que la convirtieron en un enigma a través de un proceso histórico larguísimo de apropiación. Y todo esto nos deja una última pregunta en el aire. Con todos estos enigmas, tanto musicales como históricos, ¿el objetivo final es de verdad encontrar la respuesta correcta? ¿O quizás se trata de aprender a escuchar de otra manera? De intentar percibir ese tema oculto, esa voz que sigue susurrando por debajo de todo lo demás. Quizás el valor no está tanto en resolver el misterio, como en no dejar nunca de buscarlo.